El horror se pintó en cada rostro, un escalofrío helado recorriendo nuestras espaldas mientras dos monstruos subjefes de alto nivel materializaban su presencia. Pero no venían solos. Detrás de ellos, una figura imponente, un jefe nunca antes visto, emergía de la distorsión de la ola. La criatura, de una urraca colosal y ominosa, simplemente comenzó a avanzar, su paso lento y deliberado, mientras un ejército completo de monstruos se movía al unísono, una marea de destrucción que se abalanzaba sobre nosotros. Todo estaba preparado para la batalla. Las armas desenvainadas, los escudos en alto, la tensión palpable en el aire. Pero en ese mismo instante, la criatura principal, el jefe de la ola con sus 4 brazos, hizo algo imposible. En una de sus manos superiores, donde antes portaba una farolera de aspecto antiguo, el objeto se transformó. La luz ámbar se extinguió, reemplazada por una llama de un azul tan intenso que parecía absorber el calor del ambiente. Y desde el cielo, el firmamento se desgarró, abriendo paso a una lluvia torrencial de meteoritos incandescentes que caían con furia destructiva. «Lanza dragón. Meteoritos», exclamó Carlos, su voz resonando con urgencia. Sin dudarlo, mi lanza se transformó en la poderosa forma de lanza dragón, y con un grito de guerra, invoqué mis propios meteoritos. Esferas de fuego y rocas se elevaron para interceptar las del monstruo, chocando en el aire con explosiones ensordecedoras que iluminaron el campo de batalla. Estilo de viento. Golpes cortantes filosoleal. Gritó Ren, su espada, antes de acero común, ahora brillaba con un filo etéreo. Con movimientos fluidos, desató ráfagas de magia de viento que se convirtieron en cuchillas invisibles, interceptando los meteoros que amenazaban su flanco. Itsuki, siempre preciso, alzó su arco. Lluvia de flechas. Anunció, y un torbellino de saetas mágicas se manifestó, volando con una puntería impecable para destruir los últimos proyectiles celestiales que se acercaban peligrosamente. Pero la tregua fue efímera. Para nuestra sorpresa, el otro monstruo, la Yamata no Orochi, una serpiente de 8 cabezas de proporciones titánicas, atacó desde un flanco, su masa reptiliana arrasando con nuestras líneas. Simultáneamente, el jinete, una figura sombría montada en una bestia infernal, cargó desde el otro lado, sembrando el caos entre las tropas. «¡Mierda!», exclamé, la frustración hirviendo en mi pecho. Preparé mi lanza, dispuesto a interceptar a uno de los dos subjefes, pero un silbido mortífero me obligó a reaccionar. Tuve que usar el asta de mi lanza para desviar una flecha gigantesca, una saeta de guerra del tamaño de un tronco de árbol. Miré de nuevo al centro del campo de batalla y vi al monstruo principal, su ballesta humeante, la fuente de aquel proyectil. Desgraciado. Gruñí, observando cómo la flecha, tras ser desviada, simplemente se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. El jefe levantó sus 4 extremidades, un gesto de burla que me retaba directamente. En una de sus manos superiores, la farolera azul ardía. En la otra, un machete de filo cerrado resplandecía. En la mano inferior, la ballesta se recargaba con una velocidad antinatural, y en la última, una varita de ébano, adornada con extraños símbolos, pulsaba con energía oscura. Era como si el bastardo se estuviera mofando de mí, exhibiendo su arsenal sagrado. Pero no podía simplemente abandonar a todos los demás. Fue entonces cuando Ren pasó a mi lado, Sakura a su estela, sus ojos fijos en el jinete. «Me encargaré del jinete», fue lo único que dijo, su voz firme, antes de que él y su grupo se lanzaran contra la criatura montada, una ráfaga de acero y magia. Del otro lado, la Yamata no Orochi, la serpiente de muchas cabezas, avanzaba imparable, sus fauces abiertas, listas para engullir. Pero de repente, una lluvia de flechas, más densa y rápida que cualquier otra, se estrelló contra sus escamas. Miré a la distancia y pude ver a Itsuki, su arco tensado hasta el límite, disparando una y otra vez contra la criatura. «Este es mío», gritó, su determinación inquebrantable. Su arco vibró, y una descarga de flechas imbuidas de energía mágica se disparó, impactando a la bestia que rugió de dolor y furia mientras Itsuki seguía disparando sin cesar. «Prionac». Escuché, y vi cómo el rey había levantado su bastón, invocando un rayo de energía morada que se lanzó contra la Yamata no Orochi, causándole un daño considerable. «Apoyaré a Itsuki. Concéntrense en acabar con esa cosa».
ordenó el rey, mientras sus tropas se preparaban para enfrentarse a la gigantesca serpiente. Miré a mi equipo. La cantidad de monstruos era abrumadora. No solo el jefe y los subjefes, sino una horda incontable que llenaba el horizonte. Maldición. Me dije a mí mismo, la autocrítica carcomiéndome. La había cagado. Debía haber insistido en que Levi y Tiamat se quedaran un poco más de tiempo, así hubiéramos evitado un poco esta masacre. Pero ya era tarde. Con un suspiro de resignación y una chispa de furia renovada, nos preparamos para el combate, listos para lo que viniera. Pero entonces, sentí una mano en mi espalda. Difana solo me miraba con una pequeña sonrisa, sus ojos llenos de esa audacia que tanto me recordaba a nuestros inicios. Artemisa ya preparaba su arco, lista para desatar una tormenta de flechas. Alice se tronaba el cuello, el sonido de sus vértebras crujiendo, mientras desenvainaba su espada bárbara, una hoja tan ancha como su propio torso. Oz, sin decir una palabra, se acercó a mí, y sentí como mis habilidades se potenciaban, una ola de magia fluyendo a través de mí. Difana se acercó un poco más, su voz un susurro cargado de adrenalina. Matar a los hijos de puta, esas son las instrucciones, ¿no? Sonreí. Era como nuestra primera misión, la misma locura, la misma determinación. Reí un segundo, un sonido áspero en medio del caos, y convertí mi lanza en la que había adquirido recientemente. Kurohinata. La imbuí con magia, y sin pensarlo dos veces, la arrastré por el aire. Un gran corte de viento, afilado como una guadaña invisible, se manifestó, barriendo el campo de batalla. Con ese único golpe, logré acabar con una gran cantidad de monstruos menores, abriendo un camino a través de la horda. Así nos abrimos paso. Alice, empuñando el Deva Loca que había adquirido, se movía como un torbellino de destrucción, acabando a diestra y siniestra con cada monstruo que se atrevía a interponerse en su camino. Difana bloqueaba los ataques de las bestias con su escudo, un bastión inquebrantable, mientras que con su lanza meteoro, acababa con grupos enteros de monstruos con una sola estocada. Artemisa, desde la retaguardia, disparaba sin cesar, sus flechas imbuidas con diferentes efectos. Algunas congelaban a los enemigos en bloques de hielo, otras los envolvían en llamas a su antojo. Oz, aunque aún no dominaba completamente su báculo, lo utilizaba con ferocidad, desatando grandes chorros de agua que estampaban a los enemigos contra las rocas, y alzando barreras de tierra para protegernos de los ataques más feroces. Un zumbido agudo, diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes, resonó en el aire, tensando mis músculos. Instintivamente, invoqué la velocidad del jabalí, mi lanza lista para la carga. La criatura, un amasijo de pesadilla con 4 patas de tigre, también se movía a una velocidad vertiginosa, su cuerpo grotesco impulsado por una furia animal. Ambos nos lanzamos al encuentro, dos fuerzas imparables colisionando en el centro del campo de batalla. Nuestras armas chocaron con un estruendo metálico. El monstruo blandió su machete, un tajo descendente que busqué bloquear con mi lanza. Pero entonces, el horror se apoderó de mí. Con una agilidad sorprendente, la bestia levantó su ballesta, apuntando directamente a mi costado, lista para un ataque a quemarropa que me destrozaría. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando el gatillo estaba a punto de ser accionado, una flecha certera impactó en el brazo del monstruo, congelando la ballesta en un bloque de hielo. La intervención oportuna me salvó de una muerte segura. Aprovechando el momento de sorpresa, la criatura saltó hacia atrás con una agilidad felina, sus patas de tigre impulsándola fuera del alcance de mi lanza. Sabía que mi ataque, si conectaba, lo haría pedazos. Ok, cosa, veamos de qué estás hecha, murmuré, mi voz cargada de determinación. Sabía que no podría aguantar mucho más. La fatiga comenzaba a pesar en mis músculos, y la energía mágica escaseaba. Aunque me había prometido no recurrir a ello, sabía que debíamos acabar con esta cosa lo más rápido posible. No había otra opción. Lanza de la ira, susurré, sintiendo un escalofrío helado recorrer mi cuerpo. Lentamente, el odio comenzó a consumirme, alimentando un poder oscuro y peligroso. Pude ver cómo mi armadura, por un instante, se quemaba en llamas negras, antes de ser reforzada por una coraza de ébano, imponente y amenazante. Era difícil de controlar. La lanza de la ira era un arma de doble filo, capaz de otorgar una fuerza inmensa, pero a un precio terrible.
Tenía que mantenerme firme, enfocado en el objetivo, para evitar sucumbir a la furia que amenazaba con consumirme. Levanté mi lanza, y de inmediato, cientos de réplicas comenzaron a materializarse a mi alrededor, flotando en el aire como un enjambre de avispas sedientas de sangre. El monstruo, al ver la magnitud de mi ataque, reaccionó con una velocidad sorprendente. Levantó su varita, y de inmediato, unos símbolos arcanos aparecieron a su alrededor, formando una esfera de energía que lo protegía. No se lo iba a permitir. No podía dejar que se preparara. Concentré mi energía mágica en mi lanza, imbuyéndola con un aura de color rojo sangre. Punto de quiebre, me dije, mi voz un gruñido gutural. Corrí a gran velocidad, mi lanza extendida, lista para perforar la defensa del monstruo. Impacté la esfera con toda mi fuerza, y para sorpresa no solo mía, sino de todos los presentes, el escudo de energía se resquebrajó, cediendo ante el poder de mi ataque. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el monstruo saltó hacia atrás, evadiendo por poco el golpe final. Todas las lanzas que había invocado se lanzaron contra él, pero la criatura demostró una habilidad asombrosa. Utilizando la farolera, que ahora brillaba con un color anaranjado intenso, generó ráfagas de fuego que destrozaron las lanzas en el aire. Al mismo tiempo, desvió otras con su machete, realizando movimientos imposibles que desafiaban la lógica. Era increíblemente bestial. Pero no era normal que un monstruo de la ola hiciera eso. ¿Cómo es que esta cosa podía hacer esa clase de trucos? ¿Cómo podía anticipar mis ataques y defenderse con tanta eficiencia? Es lo único que me pregunté, la confusión nublando mi juicio por un instante. Pero no podía permitirme dudar. Volví a levantar mi lanza, mi cuerpo temblando por el esfuerzo y la ira. Me preparé para pelear contra esta cosa, sabiendo que esta batalla sería la más difícil de todas. En otro sector del campo de batalla, Ren, montado en su filial Sakura, se movía con una velocidad vertiginosa. El jinete, una figura amenazante, los acosaba con cada movimiento, desatando una tormenta de ataques implacables. Ambos, jinete y guerrero, impactaban sus armas a velocidades supersónicas, el choque de metal resonando como truenos en la distancia. Dios santo, no había visto una pelea como esta en mi vida. Exclamó Claire, observando el combate con admiración y preocupación. Ella, fiel a su papel de apoyo, se encargaba de interceptar a los monstruos que intentaban interrumpir la pelea, confiando plenamente en la habilidad de Ren y Sakura para vencer al monstruo. No va a perder. Jamás. Confío en él, y sé que Ren podrá contra esta cosa, afirmó India, su voz llena de convicción. A pesar de la magnitud de la batalla, ella se mantenía serena, utilizando su espada para bloquear los ataques de los monstruos que intentaban ayudar al jinete, protegiendo la retaguardia de Ren. Mientras tanto, en la mente de Ren, la batalla interna era tan intensa como la externa. Maldición, estoy dando todo lo que tengo. ¿Cómo es que esta cosa es tan fuerte? Y eso que ni siquiera es el jefe. Se decía a sí mismo, bloqueando con dificultad los embates de una espada grotesca, una hoja afilada que parecía la vértebra de una bestia ancestral. Intentaba contraatacar, descargar toda su furia en cada golpe, pero la velocidad y la fuerza del monstruo lo superaban. Espada dragón, invocó, y su arma se transformó en la legendaria espada dragón, un arma capaz de cortar cualquier cosa. Una y otra vez, atacaba y se defendía, pero era difícil mantener el ritmo debido a la velocidad del monstruo y la agilidad del caballo demoníaco que montaba. Piensa. ¿Qué harían esos dos en esta situación? Se preguntó, recordando a Carlos y a Naomi, y cómo lidiaban con sus propias olas. Ellos tratarían de improvisar, de hallar una forma de derrotar a la criatura sin depender únicamente de la fuerza bruta. Claire, apóyame aquí, ordenó, su voz resonando con autoridad. Sakura, obedeciendo la orden, retrocedió a su forma humana, lista para ejecutar cualquier plan. El monstruo, al ver la oportunidad, intentó atacar de nuevo con su espada, buscando desgarrar la armadura de Ren. Pero entonces, Claire apareció como un rayo, bloqueando el ataque con su propio escudo, mucho antes de que pudiera siquiera rozar la piel de Ren. El monstruo, sorprendido, miró a su nueva oponente. Claire, con una sonrisa desafiante, se preparó para enfrentarlo. Ambos iniciaron un nuevo combate, Claire utilizando el genjutsu para confundir y desorientar a la criatura.
Pero el monstruo no parecía intimidarse por las ilusiones, e incluso parecía disfrutar del desafío. El caballo demoníaco intentaba aplastar a Claire, pero ella, con una agilidad sorprendente, esquivaba cada embestida, contraatacando con precisos golpes de espada. Fue entonces que Ren se dio cuenta. La clave no estaba en el jinete, sino en su montura. Windia, Sakura, necesito que hagan algo, dijo a la espadachín y a la filorial, su voz cargada de urgencia. Mientras ellas se preparaban, Ren se concentró, listo para utilizar de nuevo la espada dragón. Claire lo tenía complicado. Su energía se estaba agotando rápidamente, mientras que el monstruo parecía no inmutarse. La criatura levantó su espada, lista para asestar un golpe mortal. Fue entonces que Sakura y Windia atacaron. El otro brazo del monstruo estaba desprotegido, ya que estaba ocupado sujetándose al caballo. Windia y Sakura se lanzaron contra él, con la intención de cortarle el brazo y desequilibrarlo. El jinete, al ver sus intenciones, saltó rápidamente, intentando evitar el ataque. Pero al hacerlo, cometió un error fatal. Ren solo lo miró sonriente. Con una sincronización perfecta, desató un corte con la espada dragón, pero no contra el jinete, sino contra las patas del caballo. Las 4 extremidades de la bestia demoníaca fueron cercenadas de un solo golpe, mientras la montura se desplomaba hacia el suelo. El monstruo jinete solo pudo mirar con horror mientras caía de cabeza, su propio caballo aplastándolo contra el suelo. Por un momento, Ren esperó a que el desgraciado se volviera a levantar. Pero entonces, la notificación de nuevos puntos de experiencia apareció en su vista, confirmando la victoria. Ahora era nivel 92. El jinete había sido derrotado. Mirelia, Atlas y Fall se mantenían firmes en la retaguardia, una muralla inquebrantable contra los monstruos que lograban romper las líneas frontales. Estos monstruos de verdad son más fuertes de lo que parecen, comentó Fall, su rostro mostrando una mezcla de cansancio y determinación. A pesar de su alto nivel y su dominio del genjutsu, la incesante oleada de enemigos lo estaba poniendo a prueba. Mirelia, con su porte regio y su mirada aguda, dirigía a sus sombras, un grupo de ninjas expertas que protegían a la reina con una lealtad inquebrantable. Mientras tanto, ella misma luchaba incansablemente, su espada danzando con gracia letal entre la horda de monstruos. Señora, uno de los subjefes ha sido eliminado. ¿Quiere que enviemos al equipo de Ren a apoyar a los demás? Preguntó una de las sombras, tras aniquilar a un monstruo de múltiples brazos con una serie de puñaladas precisas. Negativo. Necesitamos que descansen un poco. De nada servirá que vengan hasta aquí si están exhaustos. Que tomen algunos medicamentos y luego apoyen a Carlos. Confío en que mi esposo e Itsuki podrán contra esa bestia, respondió Mirelia, su mirada fija en la distancia, donde la Yamata no Orochi, una criatura gigantesca, atacaba sin descanso. Pero lo que más preocupaba a la reina era la batalla que se libraba en el centro del campo, donde el héroe de la lanza se enfrentaba al monstruo jefe de la ola. Nunca en su vida había visto una criatura como esa, y el hecho de que, a pesar de que Carlos estaba utilizando la lanza de la ira, el monstruo fuera capaz de igualarlo, la inquietaba profundamente. De repente, una idea aterradora cruzó su mente, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Manden refuerzos hacia Carlos ahora mismo. Ordenó, su voz resonando con urgencia. La idea que le había pasado por la mente era escalofriante, y no podía permitirse ignorarla. Ese monstruo de ahí, es un héroe cardinal, declaró. Con esas palabras, los presentes, incluyendo a su propia hija, se quedaron completamente en shock. La revelación de la reina los había golpeado como un rayo, sumiéndolos en un silencio sepulcral. Fin del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Sí, me tardé un poco más de lo esperado en subirlo, pero tuve algunos problemas, y espero que lo comprendan. Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.